noche vamos a seguir y vamos a hablar. ¿En dónde quedamos, señores y señores? Quedamos en unas preguntitas increíblemente poderosas que vamos a responder en esta noche. Y como tenían que responder preguntitas, yo creo que por eso tenemos una baja asistencia en esta noche. Pero bueno, aquí seguimos. Recuerden que estábamos hablando sobre el libro de Daniel. Y estábamos también recordando lo que el Señor nos había dicho a comienzo de año, que Él honra a los que le honran. Amén. Necesitamos honrar a Dios con todo, absolutamente con todo, pero absolutamente con todo. Yo quiero que usted ahí donde usted está, eche fuera toda duda, eche fuera toda incredulidad, eche fuera todo miedo, todo temor, en el nombre de Jesús. No estaba dentro de mis planes hacer esto, pero el Señor me dice que usted tiene que echar fuera el temor, que usted tiene que echar fuera la incredulidad, que usted tiene que echar fuera la inseguridad, que usted tiene que echar fuera de su vida el menosprecio. Así que ahí donde usted está, comienza a echar fuera, comienza a decir, yo no recibo eso en mi vida, yo no lo quiero, lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Jesús me ha llamado y me ha entregado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y en el nombre de Jesús, usted a partir de hoy tiene que comenzar a dominar sobre las situaciones. Vamos a echar fuera la pereza, vamos a echar fuera el desánimo. Sacúdase ahí donde usted está, si puede, salte, brinque, sacúdase en toda la expresión, así como agarra un trapo y sacude un mueble, sacúdase usted en esta hora y sacúdase espiritualmente y eche fuera todo lo que el enemigo le ha querido cargar para impedirle que avance. Eche fuera toda esa obra, eche fuera esa obra. Eche fuera esa obra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, Ramaya, mía, sándala y chocó alabanza. Oh, precioso Rey, muévete. Ahí donde usted está, reciba de Dios en esta hora. Reciba de Dios, cierre sus ojitos y reciba, cierre sus ojitos y reciba, cierre sus ojitos y reciba. Fuera ese desánimo, fuera esa apatía. Ahora en el nombre de Jesús, suelta esa carga, suelta esa carga. Suelta esa carga en el nombre de Jesús, dice el Señor. No es tuya esa carga, suelta esa carga, suelta esa carga, suéltala, dice el Señor. Oh, Ramaya, Maya, Isalama, Baisa, aquí amansa, suelta la carga. Y el Señor repite, suelta la carga, suéltala, dice el Señor. Oh, Rama, Shaya, Yalaya, Shama, la Shakanda, Lava, Shama, Lia, Lava, Sama. En el nombre de Jesús, toda opresión se va. Toda opresión se va. Todo peso se va en el nombre de Jesús. Ahora, el poder de Dios ahí ministrando tu vida. Suelta la espalda, suelta ahora. Suelta ese peso en el nombre de Cristo Jesús. Yo siento de parte del Señor que hay 3 mujeres conectadas en este momento, a las que Dios específicamente les está hablando que suelten la carga. Les está hablando que no se dejen atormentar, dice el Señor. Les está hablando que eche fuera el desánimo y la confusión, porque Él no es Dios de confusiones. Él es Dios de paz. Él es el mismo siempre. Y le dice suelta, ahí donde está suelta. Y hace énfasis el Señor que eres tú quien tiene que soltar, dice suelta. Y haz mal, el Señor dice suelta lo que yo ya solté, suéltalo. Tiempo de que sueltes, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Ahí donde está, suéltalo, suéltalo. Y dice el Señor, llora si tienes que llorar,
Llora si tienes que llorar toda la noche, pero suéltalo, dice el Señor. Porque al amanecer, dice el Señor, al amanecer está la victoria. Al amanecer, dice el Señor, suelta, 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 dice el Señor, desahógate, llora, echa fuera la opresión, no te cargues con lo que no es tuyo. Oh, Rababai Sakama, ella Samalaya, yo soy, Alababai Sakima, Mai Sakanda, Rama, Maya, Laya, ella Sama, Rimi Kimi, Kia, Sama, Lava, Saya, yo Soma, Simiki, Mia Mansa. Porque el Señor dice, me has pedido aclarar cosas en tu vida. Me has pedido quitar cosas en tu vida. Y este ha sido un año de aclarar. Este ha sido un año de soltar. Este ha sido un año donde la verdad ha salido a la luz, dice el Señor. Entonces suelta, suelta, dice el Señor. Yo estoy haciendo obras, yo estoy quitando cosas, yo estoy quitando cosas, yo estoy limpiando tu vida, yo estoy deshaciendo cosas que te cargaban. Quítalas de medio y deja que yo obre, deja que yo obre, deja que yo obre, dice el Señor. Encárguense de buscarme, encárguense de adorarme, encárguense de orar, dice el Señor, y de limpiar su vida. Yo estoy haciendo, dice el Señor. Nada va a ser peor. Todo será hecho, dice el Señor, conforme mi voluntad. Y mi voluntad para con ustedes, mujeres, siervas del Altísimo, es buena y agradable. Es que no sufran más, es que no lloren más, es que no sean usadas más, dice el Señor, sino que sean amadas, dice el Señor, que sean valoradas, dice el Señor. Así que suelten la pesada carga, suelten la pesada carga. Oh, precioso Rey, sigue ministrando, sigue ministrando. Sigue ministrando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Rompe yugo, rompe cadena. Trae libertad, Señor, en esta hora. Trae libertad. Esa opresión se va. Esa opresión se va. Esa opresión se va en el nombre de Jesús. Ahí está el Espíritu de Dios ministrando, esa presencia de Dios sobre tu vida. Dale libertad en esta hora. Dale libertad en esta hora. Dios ministra cada hogar, Dios ministra cada matrimonio, Dios ministra cada vida. Ahora es su presencia ministrando, es su presencia ministrando, es su presencia ministrando. He dicho, dice el Señor, que voy a sorprender a algunos económicamente, dice el Señor, no en vano ha sido lanzado mi palabra. Yo voy a hacerlo, dice el Señor. Yo voy a hacerlo. De aquí a poco, dice el Señor. Yo voy a hacerlo, dice el Señor. Oh, precioso Rey, muévete, Dios, en esta hora. Sigue obrando, sigue ministrando, sigue tocando las vidas en el nombre de Jesús. Y que mientras compartimos, Señor, esta enseñanza, sea tu presencia quien ministre, quien descargue las vidas, quien se lleve la opresión, quien traiga libertad, Señor. Llévate el cansancio, llévate el agotamiento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh, precioso Rey, te damos gracias, Dios, en esta hora. Gracias, mi Rey. Sigue obrando, Señor. Sigue obrando en toda la hora, Dios. Sigue obrando y sigue obrando en la noche. Y que al amanecer veamos la victoria, Señor, sobre nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, volvamos al texto. Santo Dios, regresamos en esta hora. Bien, habíamos quedado, estábamos hablando de Daniel capítulo 1 y quedamos por el lugar donde estamos hablando sobre unas preguntas interesantes. Por favor, quien tenga la respuesta, me las dice. No comparto la pantalla porque resulta que es que yo tengo unas respuestas ahí, entonces después les estoy soplando. Entonces vamos a ver. ¿Por qué Nabucodonosor robó el templo de Jerusalén? ¿Quién me responde? Porque pastora, porque había oído hablar de las riquezas de Jerusalén. No exactamente.
La dice, no. Sí, esa es una, pero otra. Hay otra. ¿Alguien más se atreve? Ya vi que nadie más se atreve. Bien. Resulta que, recuerde que estábamos hablando y que leímos sobre Sedequías. Y Sedequías era un rey que le gustaba hacer que las personas trabajaran a su favor. Y él logró hacer un nexo con el rey de Babilonia, una unión ahí un poco extraña. Pero Sedequías, como todo buen vivo, se cansó y decidió engañar al rey Nabucodonosor. Cuando él decidió engañar, más bien no fue a Nabucodonosor, sino a Nabucodonosor, al padre de Nabucodonosor, él se molestó muchísimo porque el rey descubrió que lo estaba usando. Entonces arremetió contra Jerusalén, que fue cuando hizo sitio realmente contra ella, cuando no respetó al rey Sedequías y los tomó prisioneros y aún quemó el templo, y quemó fue cuando derribaron parte de las murallas, debido a que Sedequías traicionó al rey de Babilonia. Él había respetado ciertas cosas y sabía obviamente que en Jerusalén había muchas cosas preciosas, mucho oro, mucho tesoro, por decirlo así. Pero él había como respetado la alianza que había hecho con Sedequías, pero al ver que Sedequías lo traiciona, entonces él arremetió contra la ciudad y evidentemente se llevó las riquezas y quemó el templo. Bien, ¿qué implicaciones podría esto tener respecto a los poderes relacionados al Dios de los judíos y al Dios de Nabucodonosor? ¿Quién me cuenta? No me cuenten todo. Vamos, hagámosles rapidito para que la clase nos rinda. ¿Nadie tiene la respuesta? Pasemos a la tercera para que me responda la segunda. ¿Cuándo ocurrió antes algo parecido a esto en la historia de Israel? Según 1 Samuel 5, del 1 al 2. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron desde vencer a Asdod. Y Asdod, que digo. Ok. ¿Y qué pasó cuando ellos se llevaron esta arca? ¿Se acuerdan del rey de lo que los filisteos, que eso tenemos una canción que por cierto le gusta mucho, hermana Fara, donde dice que Dagón metieron el arca en el mismo lugar donde estaba este dios y que amaneció sin brazos, sin rodillas, hasta que fue completamente destrozado por la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Bueno. Entonces, cuando usted le pregunta a la segunda, ¿qué implicaciones podría esto tener respecto a los poderes relacionados al Dios de los judíos y al Dios de Nabucodonosor? Primero que todo, cuando el rey Sedequías hace el hoyo en la muralla para escaparse, porque resulta que quien hace el hoyo en la muralla primero no es Nabucodonosor, es Sedequías, y se escapa con unos soldados porque ya no había comida en Jerusalén y estaba pasando como que las malucas. Él traspasa lo que tiene que ver con el arca. Él traspasa lo que ellos le llaman como la santidad, la integridad de eso, al romper la pared y el cerco. Obviamente cuando Nabucodonosor se lo lleva, él lo mete en una cámara. El punto está en que en esa cámara Nabucodonosor no mete más ídolos, mete solamente las cosas del templo de Jerusalén, porque eran muy bonitas, porque eran muy valiosas, porque eran de mucho oro, porque todo lo demás. Y ustedes saben que sí hubo ciertas implicaciones, ¿se acuerdan? Porque eso implicó que vino, que quitaron a Nabucodonosor, que se volvió loco, que después reconoció a Dios, y todo ese proceso fue gestionado porque las cosas de Dios estaban en Babilonia. Hasta que Nabucodonosor reacciona y vemos por allá que después las devuelve el siguiente rey después de Nabucodonosor. Entonces sí hubo una afectación, aunque no fue la misma como le pasó con los filisteos y su rey y su ídolo Bacón, sino que se fue destruido totalmente la
estatua. Bien, en Daniel 1, del 3 al 16 dice: Nabucodonosor, sin embargo, sabiamente tomó otras medidas para garantizar la lealtad de Joacim y asegurarse de que durante su ausencia los judíos no se rebelaran contra su imperio caldeo. ¿Quién era Aspenaz y qué instrucción se le dio? ¿Quién me responde? Aspenaz era el jefe de los eunucos. Bueno, digo eunucos. Sí, no, así, el príncipe de los eunucos. eunucos. ¿Qué instrucción se le dio? Que quienes trajese de los hijos de Israel el linaje real de los príncipes, lo mejor de Israel. No. Ahí dice la cita bíblica: recibió el encargo de entrenar las letras y la lengua de los caldeos a algunos de los jóvenes traídos de Judá, entre los cuales estaba Daniel y sus compañeros, a quienes cambió sus nombres hebreos por otros caldeos. Esa fue la instrucción que recibió, que trajera a unos jóvenes de allá, sabios, inteligentes, de buen aspecto, y los instruyera en el idioma de ellos y en la lengua de ellos. Bien, la historia indica que se tomaron alrededor de 50 o 70 jóvenes como rehenes de la familia real y otras familias nobles en Judá en la primera deportación en el año 605 a.C. Aspenaz era responsable de la selección y preparación de los jóvenes a fin de que estos aprendieran el lenguaje y la cultura de los caldeos. ¿Por qué se supone que los babilonios seleccionaron jóvenes para tal preparación? ¿Quién me responde? Ya yo vi. Pastora, buenas noches. Buenas noches. Porque debían ser fuertes y tener la facilidad para servir en la corte. Exactamente, porque iban a estar en la corte del rey. Esa era la respuesta. ¿Qué les asignó el rey a los jóvenes? Esa es fácil, oyeron. ¿Qué les asignó el rey a los jóvenes? Pastora, que recibieran educación en la lengua y la literatura de los caldeos. No. ¿No? Ese está en el versículo 5, como dice ahí. En el versículo 5 de Daniel, ahí está. Esta está facilita. Está escrita tal cual. Él les dio indicaciones. Amén. Él les dio indicaciones exactas sobre la ración para cada día de la provisión de la comida. Paz. La porción de comida y bebida del rey. El rey mismo le asignó a ellos su porción de comida y bebida de su asignación. Él le dice a los eunucos, y es como si el mismo rey le diera la instrucción, le diera: le vas a dar de esto, de esto, de esto que es mío, y esta es la porción para ellos. El rey mismo dio la orden y le asignó la porción de comida y bebida. ¿Cómo responderían algunos adolescentes que usted conoce a este tratamiento real? Esa es facilita, cualquiera me la puede responder. A ver, no hagan fila. ¿Cómo respondería algún adolescente de los que usted conoce de esta época si le hicieran un ofrecimiento de llevarlo a un palacio y de darle la comida del rey y vestirlo como el rey y enseñarle como el rey? ¿Cómo reaccionaría? ¿Hay alguna condición o algo que tengamos que hacer? ¿Estás oyendo? No. Lo mismo que le dijeron a ellos, solo enseñarlos y prepararlos y darles comida. Pues me voy. Sí, ¿y cuál sería tu actitud? ¿Igualita a la de Daniel, Yo no creo. La pregunta es lo que usted cree que haría un joven de esta época si le hacen el ofrecimiento que le hicieron a Daniel y a sus compañeros. Yo le aseguro que la mayoría de gente no haría lo que hizo Daniel, guardarse para Dios. La mayoría de la gente aprovecharía que le están dando comida del rey, que le están dando un puesto, una habitación confortable, y que obviamente, como decíamos ahorita, lo están preparando una instrucción de 3 años para ponerlo ¿dónde? En la corte del rey. O sea, usted va a estar en palacio, usted va a estar allí con el rey,
En todas las cosas que el rey necesite, usted va a estar ahí dando sus consejos, su sabiduría, como escogido como una de las personas más sabias. Entonces, hay muchos adolescentes de ahora que yo estoy segura que les darían ese ofrecimiento y se olvidarían de Dios y se portarían con altivez y se olvidarían de dónde viene y mirarían, no sé, por encima de los ojos, porque a veces nos olvidamos. Esa estructura que Daniel tenía, no todos la tenemos en este tiempo, porque realmente hasta usted mismo hágase el autoanálisis. Si me ofrecieran un puesto en el palacio de un rey, ¿yo qué diría? Estar en el palacio de un rey es un prestigio, es un cargo de alto honor. ¿Cómo respondería usted? ¿Cuánto tiempo debía durar este periodo de preparación? También está ahí en el texto bíblico textual. 3 años. 3 años. De Tres años. Los iban a Exacto. Una parte de la preparación judía era una exposición completa a la sección dietética de la ley mosaica. Daniel no solo aprendió a repetir estas leyes, sino que sus padres le hicieron practicarlas en casa igualmente. Ahí están las citas en Levítico 10, versículo 11, Deuteronomio 6, del 7 al 9. Yo le quiero decir algo y tomarlo aquí en de parte, haciendo referencia, porque todo es una enseñanza. Lo que usted le enseña a sus hijos en sus primeros años de vida es fundamental. Todo lo que Daniel tenía hasta el momento en que lo llevaron a palacio era la instrucción de sus padres que le habían enseñado toda la ley mosaica. Entonces, si usted le enseña a sus hijos en este tiempo la ley de Dios, los principios de Dios, cuando sea grande, como dice la escritura, no se va a apartar de ellos, porque estarán inscritos en su corazón, en su alma y en su mente. Pero usted debe instruirlos. Obviamente que algunos muchachos se resisten, pero la Biblia nos enseña que debemos insistir en instruirlos en los principios de Dios. Fe viva. Aun cuando los padres de Daniel, los sacerdotes y los profetas no estaban cerca para dirigirles, él sabía que el alimento y el vino del rey no se preparaban de acuerdo a las leyes dietéticas judías, pero quizás más importante, había posibilidad de que se les sirviera carne y vino ofrecido a los ídolos o a los dioses del rey, como era la costumbre en las culturas paganas. Comer de esos alimentos hubiera sido practicar en la fiesta pagana. Si usted quiere, leemos Deuteronomios 32, 38. Alguien que me lea Deuteronomios 32, 38. Amén. ¿Cómo, pastora? Deuteronomios 32, 38. Lee, Jacqueline. Gracias, pastora. 32, 38. Los dioses que comían lo mejor de sus sacrificios y tomaban el vino de sus ofrendas líquidas, que se levanten ellos y los ayuden, que ellos los protejan. Amén. Okay. Esta es una cita de referencia, usted igual puede leer la otra, Primera de Corintios 10, 18 al 21, pero nos interesa leer, para responder las preguntas que siguen ahora, Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Y Colosenses 3, del 1 al 11. Amén. Primera de Tesalonicenses. Oh, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia.
Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Amén. Colosenses 3, 1 al 11. Colosenses 3, del 1. Bueno, Colosenses 3, amén. Digo. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Amén. Entonces respondamos la pregunta que está ahí. ¿Dónde trazamos la línea respecto a las actividades cuestionables que son culturalmente aceptables? No hagan fila. No hagan fila. ¿Quién se atreve a emitir un concepto? ¿Dónde trazamos la línea respecto a las actividades cuestionables que son culturalmente aceptables? Pues ese punto que donde decía, ¿dónde trazamos la línea? No la entendimos muy bien, pero o sea, la hermana May les dijo que esa era una línea que nosotros trazábamos entre lo bueno y lo malo. Entonces, al trazar la línea, nosotros hablamos de lo que se debe y no se debe hacer. Más o menos. ¿Alguien más ayuda a Dania? Pastora, yo creo que en Tesalonicenses 4, 8 en adelante dice que Dios nos dio el Espíritu Santo. Entonces, y en el 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Está en cada uno buscar qué significa eso y saber que Dios, hay cosas que a Dios le agradan y uno debe ser consecuente con eso. Y hay otras cosas que sencillamente así a Dios no le gustan o Dios no las permite y no debemos consentir con ellas. Lo difícil está en que siempre hay como una línea, ¿cierto? Por ejemplo, ver televisión no es malo. Malo es si uno ve cosas que son indebidas ya en la televisión o se la pasa todo el día viendo televisión. Pues por poner un ejemplo sencillo. Entonces uno siempre está uno en función de poner límites a muchas cosas en la vida. Pero el juicio está en dejarse llevar por las cosas que le gustan a Dios, las permite, y tenemos una herramienta que es el Espíritu Santo.
Bien, entonces yo creo que ustedes podrían definir, es simplemente lo que tienen que colocar ahí es una frase. ¿Dónde trazamos la línea respecto a las actividades cuestionables que son culturalmente aceptables? Donde esas actividades nos hagan desobedecer o deshonrar a Dios. Ahí trazamos la línea. Y sabemos que esa actividad nos va a hacer caer, va en contra de los principios que conocemos, como decía Silvia, como decía Dania, que lo dijo muy generalmente. Nosotros debemos saber lo bueno y lo malo. Exacto. Cuando usted sepa que lo que le están ofreciendo deshonra a Dios y lo aleja de Dios en cualquiera de los niveles, sea santidad, sea lo que sea, entonces en ese momento usted traza la línea y dice, yo no puedo asistir, yo no puedo participar de esto porque daña mi comunión con Dios. ¿Ahí? Bien, vamos a Colosenses 3 ahí mismo y vamos a leer del 12 al 17 para contestar, o bueno, la pregunta que sigue, que son 6 principios que están ahí. Una voz hermosa que lo lea. Colosenses 3 del 2 al 17 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Bien. Tenemos que sacar 6 principios de esta lectura que tenemos. ¿Cuál sería el primero? Está facilísimo. Primero está ahí mismito de Dios. Pastora, el primero escogido por Dios. Bueno, no. pienso. Bueno, No, tampoco, no, estamos hablando de, él dice, Pablo ofrece una estrategia para ayudarnos a vivir para Dios de día a día. Escriba con sus palabras los 6 principios, son principios. O sea, en esa lectura hay 6 principios, cosas que nosotros debemos hacer. Escogido por Dios, ya nos escogió Dios, eso no lo hacemos nosotros. Estas son cosas que usted y yo tenemos que hacer. Pastora, el primero podría ser que Cristo está en usted y es lo único que importa. No. ¿No? No. Estamos hablando de principios que usted tiene que hacer. Paz, soportar los unos a los otros. Exacto, ese es el primero, soportándonos unos a otros. Perdonando los unos a los otros. Ese es el segundo. Van 2, vamos. ¿Quién dice el tercero? Del amor. Ser representante del amor. Vestidos de amor, exacto. Ese es el tercero. Vestidos de amor. Correcto, está bien. Exhortando unos a los otros. Te volaste uno. Antes de eso hay uno. Yo creo que ese se lo vuelan porque ese es uno que se vuela a la gente normalmente.
Sed agradecidos. Ya viste. Chiquitito, dice sed agradecidos. Después sí dice enseñándonos y exhortándonos unos a otros, cantando himnos espirituales. Y el último también está en papayita. Ese yo se lo recalco a usted muchas veces. Ya. Dedicar tiempo al Señor. Hacer todo para Dios. Eso. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Amén. Todo lo que tú hagas en tu vida, hazlo como para Dios. No lo hagas para tus hijos, no lo hagas para tu esposa, no lo hagas para el jefe, no lo hagas para el vecino. No. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, sea como para el Señor. Amén. Son principios, o sea, son cosas que usted y yo tenemos que hacer. El principio que usted se estaba volando, que es ser agradecido, yo se lo he regalado a usted como un secreto bíblico. Si usted quiere que Dios prospere su vida más, que Dios actúe más rápido en su vida, que Dios haga muchas cosas más en su vida, usted debe aprender a ser agradecido. Agradecido inmensamente de todas las cosas que Dios le da. No esperar. De pronto que el Señor le regaló algo, o no sé, en el trabajo, en algún lugar, en la calle, no sé dónde, y usted pueda ahí mismo levantar su mano y decirle, Señor, gracias por lo que me acabas de entregar. Gracias por este milagro. Gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias. Dele gracias al Señor. Sea agradecido con Él por todas las cosas, porque se levantó y está vivo, porque sus hijos están con usted, porque sus hijas están con usted, porque tiene una casa, porque tiene un alimento, porque Dios está en medio de ustedes. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por las circunstancias. Dele gracias a Dios por las salidas de las aflicciones que usted tiene. Y de paso, y aquí el Espíritu está hablando un poquito, yo le quiero recordar algo. El que usted y yo seamos hijos de Dios, en ningún momento de la asistencia garantiza que usted y yo no vamos a tener problemas o que usted y yo no vamos a tener dificultades. Las vamos a tener. Le aseguro que las vamos a tener. Vamos a tener dificultades. Vamos a tener tropiezos. Vamos a tener circunstancias. Pero en medio de todas esas circunstancias, yo siempre le he dicho a usted, usted tiene que probar su fe y su firmeza en lo que Dios le ha hablado, en lo que Dios le ha dicho a usted y en lo que Dios quiere para su vida. Hay momentos en que usted tiene que afirmarse en eso y agarrarse de esa palabra que Dios le ha dado. Usted no puede tirarla al suelo, usted tiene que afirmarse en su vida, usted tiene que creer lo que Dios está hablando a su vida. Y le habló esto porque usted no puede dejar que las personas externas que no conocen su proceso, que no sabe de dónde salió usted, que no sabe lo que usted está viviendo, vengan a decirle cómo usted tiene que actuar cuando Dios a usted le ha dado ya una guía y le ha dicho, tranquilo, tranquila, que yo estoy contigo y yo voy contigo en esto. A veces el escuchar a terceros nos confunde, trae debilidad y a veces perfora nuestra fe. Le parezca pronto duro el término que le acabo de decir, pero perfora nuestra fe. Cuando llega un tercero que no tiene a Dios en el corazón y comienza a opinar sobre nuestros problemas y sobre nuestra manera de resolverlos, en muchas ocasiones hace una perforación a nuestra fe, porque es que resulta que ese tercero no sabe ni por dónde pasamos, ni de a dónde venimos. Así que es necesario que usted entienda que solamente Dios sabe por dónde viene caminando usted y para dónde tiene que ir. Amén. Seguimos aquí otro ratico, todavía tenemos tiempo. Sea en el área de la música, el vestido o código de actividades sociales, pocos adolescentes modernos asumirán una posición santa en contra de lo que está de moda socialmente. Sin embargo, la herencia y las raíces espirituales de Daniel le ayudaron a proponerse en su corazón a no comprometerse ni contaminarse siquiera con la comida de la realeza. Hasta donde sepamos, solo Daniel, Sadrach, Mesad y Abed-Nego asumieron
una posición de separarse para el Señor y alejarse de las cosas que les contaminaban. El resto de los rehenes se convirtieron en buenos caldeos y se perdieron en la oscuridad. Pero la integridad y las cualidades del carácter de estos tres adolescentes se leen y estudian hasta el día de hoy. Daniel sabía que tenía razón y llevó su petición ante el oficial del palacio, que era responsable por sus provisiones diarias. Y le propuso que una prueba de 10 días, que mirase. ¿Cuál fue la prueba de esos 10 días? Se la voy a responder. Que durante esos 10 días le diera exactamente las legumbres y los alimentos que él le estaba pidiendo, y que no le diera la comida que el rey había separado. Y que si en esos 10 días, pues obviamente no estaban bien, ellos asumirían el comer la porción que el rey había destinado. La segunda pregunta dice, ¿cuál fue el resultado de esta prueba? Dícese que a los 10 días, cuando el príncipe de los eunucos llega y mira la cara de estos 4 jóvenes, porque era Daniel y los otros 3, estaban más robustos, estaban mucho mejor que los otros que estaban siendo alimentados con la porción del rey. Bien. Al final del periodo de la prueba, los 4 jóvenes hebreos parecían más saludables y fuertes que los otros. Al resistir las presiones de la cultura e ir en pos de un compromiso piadoso, no solo agradaba a Dios, sino que comían alimentos saludables, y esto incluso se veía en su semblante. Usted puede tener amigos fuera de el cristianismo, la gente que está en su oficina, los que están a su alrededor. Pero a usted le toca pararse firme y decir lo que usted es y mantener lo que usted es. Por más que sus compañeros lo hostiguen y le digan, es que tienes que tomar, es que mira, vamos a salir de parranda, tú eres un aguacatado, no nos acompañas, tú no sales, tú no disfrutas, tú no sé qué, tú aquí. Usted tiene que mantenerse firme. Si usted sabe que las fiestas de fin de año de su empresa son fiestas que lo que más dan es trago y parranda, pues usted tiene que saber también que usted debe limitarse a no ir. Si ya usted sabe que las fiestas de fin de año de su empresa son para dar los juguetes de los niños, para dar unos obsequios, para hacer una comida, y que el trago es opcional porque usted decide si lo toma o no lo toma, pues obviamente usted puede ir y compartir. Pero si sabe que es una fiesta, una parranda que termina en licor, que se acaba a las 12, 1 de la noche, que eso es una parranda y que lo que ponen a dispensar es cerveza, y ron, y whisky y demás, obviamente usted tiene que ausentarse y no asistir. Es usted quien pone, como dice, el límite de lo que es agradable y lo que no es agradable al Señor. Ahora, usted también toma las decisiones. Nosotros tenemos principios que Dios nos ha enseñado, entonces debemos ponerlo en práctica. Esto hace parte de nuestra integridad delante de Dios y aún delante de los hombres. Hay mucha gente que no se convierte al cristianismo. ¿Por qué? Porque ve a los cristianos crispetica, a esos cristinos. Van a la iglesia, sí, vienen, dan los diezmos, sí, ellos hablan de la palabra con algunas personas, pero resulta, y se lo digo por experiencia propia porque hay gente que me ha hablado de eso, que en las fiestas de fin de años, pues es lo que trae relación, los ven tomando, bailando, saltando, brincando, se quedan hasta el final de la fiesta, mejor dicho, entonces llegan los otros y dicen, pero es que míralo, él es cristiano y está haciendo eso. A veces pensamos y creemos que las personas nos están brindando esto y que van a respetar eso, y que si yo me tomo la cerveza o me tomo la copa de vino no va a pasar absolutamente nada, pero resulta que las personas lo hacen. De pronto en el momento quieren compartir contigo y lo hacen sin ningún, digamos, intento de hacerte daño. Pero luego que tú te tomaste la copa y tal esto y que se terminó el asunto, ellos mismos le dicen al otro, mira, ve, la cristiana esta, mira, ve, el cristiano este. Mira, verás qué cristiano. ¿Viste que se tomó la copa? ¿Viste que se tomó la cerveza? ¿Viste cuánto bailó? ¿Viste qué tal? ¿Viste? Por eso es que yo no me meto a eso, porque eso es una mentira. Y esos son los malos testimonios de la gente. Nunca se da cuenta y dice, no, eso no lo mira la gente. La Biblia dice que hay cosas que usted y yo no podemos hacer porque dañamos la fe de las personas que quieren seguir al Señor. Así que medite bien sus actos. Daniel 1, 17 al 20. Dice, ¿cómo aprendieron los 4 hebreos la literatura y sabiduría de la época? ¿Quién la tiene? Esas son fáciles. Dios le dio conocimiento e inteligencia.
en todas las letras y ciencias. Ok. ¿Cuándo la educación es un enemigo de Dios? Esa es abierta. A ver. A ver. Es su opinión. Cuando la usan para una buena causa. No, ahí dice. Enemigo de Dios. Cuando la educación es un enemigo de Dios. Ah, ¿Cómo es que cuando Dijo algo, hermana Jara. No le entendí. Juan, mi profesor me la da. Padre, ¿se acuerda del profesor ese de religión que tiene Dania, que la enreda cada vez que le da una clase? Bueno, eso es Ajá. lo que quiso decir Dania. Ah, ok. Entonces, a ver, ¿cuándo la educación es un enemigo de Dios? Cuando colocan los conceptos humanos por encima de la revelación de Dios. Hay gente que estudia teología. La estudia porque está enamorado de Dios, porque quiere saber más de Dios y quiere tener un conocimiento de Dios. Pero resulta que existen varias clases de teología que te enseñan en la universidad. Hay algunas que le llaman laicas, otras que le llaman cristocéntrica y otra que es todavía mucho más errática que la laica. Entonces, cuando una persona estudia algo más errático que lo laico, tiende a veces a confundir los conceptos si no está basado realmente en la Biblia y comienzan a dudar o a criticar cosas que están escritas en la palabra de Dios. Pero eso también depende de mi integridad en Dios, porque cuando yo tengo una integridad en Dios, conozco la palabra, la revelación de Dios y el Espíritu de Dios mora en mí, cuando recibo una enseñanza que no es tan correcta o que no entiendo, el mismo Espíritu me traerá entendimiento sin alejarme de la palabra. Pero a veces cuando tenemos en nuestra cabecita, en nuestro corazón prepotencia y altivez y recibimos una instrucción como esta, tendemos realmente a dispersarnos de la palabra porque al final realmente no conocemos la Biblia y tal vez nunca han cogido una Biblia realmente para leerla sensatamente. Primero hay que leer la Biblia antes de querer estudiarla sin leerla. ¿Necesita Dios líderes sabios y competentes en nuestra cultura? Obvio que sí, sí lo necesita, claro que sí, y sobre todo en esta cultura. De acuerdo a Daniel 1, 17 al 20, ¿qué tenía Daniel que los otros no tenían? A ver, ese es súper fácil. tenía entendimiento en visión y sueños. Exacto, Daniel podía interpretar sueños y visiones. ¿En qué se parecían y se diferían los 4 hebreos de los magos, astrólogos, del oculto que aconsejaban a Nabucodonosor? ¿En qué se parecían y diferían los 4 hebreos? ¿En qué se parecían? En que eran llamados en aquel momento sabios y en que estaban en la corte del rey o que llegaban delante de la corte del rey. ¿En qué se diferenciaban los 4 hebreos de los magos y astrólogos? Que obviamente los 4 hebreos buscaban el favor de Dios y tenían la presencia del Señor en sus vidas, que los astrólogos no lo tenían porque no conocían a Dios. Daniel 1:21. Vamos a este pasito leerlo para ya quedar en la lección 3. La vida y misterio de Daniel abarca todo el periodo babilónico y llega hasta la fase persa de la historia mundial.
Llegó a Babilonia en la primera deportación de Jerusalén en el año 605 a.C. y vivió para ver a los primeros exiliados regresar a Jerusalén para la restauración del templo en el 538 a.C. No se nos dice qué influencia tuvo quizás Daniel en este imponente cumplimiento de la escritura a mano de Ciro el Grande, pero a través del libro de Daniel aparecen las lecciones de la soberanía de Dios con el fin de aprenderse. Dios a la larga juzgará a las naciones gentiles y al final rescatará, resucitará y recompensará a Israel, la nación escogida por Dios. Bien, aunque realmente el libro de Daniel no nos dice totalmente que influyó Daniel en el reinado de Ciro sobre todo. Sabemos que Ciro fue el que más ayudó y devolvió las cosas a Jerusalén. Sí sabemos que Daniel demoró muchos años y que estuvo siempre en la corte del rey a pesar de todo y fue consejero de varios reyes. Y obviamente el hecho de ser consejero de varios reyes le dio la capacidad de influir en decisiones que pudieron favorecer al pueblo de Israel. Y yo quiero que usted entienda algo. Hoy le quiero decir. Hay gente que dice que los cristianos no deben ser políticos, no deben ser gobernantes, no deben ser presidentes. Pero si usted lee Daniel, ve que Daniel, Belsasar, Sadrach, Abednego estuvieron en la corte del rey. Eran la mano derecha de cada rey y eran sus consejeros en situaciones apremiantes cuando había que tomar decisiones muy contundentes. Mi particular punto de vista. Si a usted Dios lo llamó a ser pastor, obviamente usted debe ser pastor. Si a usted Dios le llamó a ser apóstol, obviamente usted debe ser apóstol. Porque considero que son los dos cargos de más suma responsabilidad para manejar las ovejas y la grey de Dios. Pero dentro de su grey, Dios le va a entregar gente que hay que prepararla para que asuma roles en posiciones y cargos muy altos dentro de los gobiernos. ¿Por qué los gobiernos están dañados? Porque tal vez, y yo no soy partidaria de eso, muchísima gente ha dicho que los cristianos no deben subir a los poderes políticos. Pero si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que los poderes políticos eran manejados por los hijos de Dios. Y que para los que no eran hijos de Dios, como en el caso de Babilonia, el Señor siempre buscaba o intentaba colocar un consejero o alguien para poder manejar la ayuda a su pueblo. Dios quiere que ciertas personas sean preparadas para influenciar los niveles y los estratos políticos en cada país, para poder mantener la ley de Dios en los puestos de gobierno. Culpamos que los gobiernos no sirven, culpamos que nos sirven los congresistas o los otros y esto, pero realmente nosotros como pueblo de Dios no preparamos ni impulsamos gente para que entre en los lugares en los que tiene que entrar, en donde se necesita que Dios llegue. Igual hay una cita bíblica que dice, no recuerdo exactamente dónde está, creo que es Job, pero dice que Él nos colocará o Él lo colocará entre los gobernantes de la tierra. Significa que Dios sí tiene toda la intención de hacer que ciertas personas lleguen a lugares muy altos. Que algunos pastores sean consejeros de presidentes, congresistas, asambleístas. Claro que se puede. Eso no significa que se vendió el pastor, que se vendió esto. No. Son tratos que Dios hace y gente a la que Dios va a llevar y que nos va a llevar a estar al lado de personas de inminente poder. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser personas como Daniel, íntegras, colocar y decir lo que Dios pone en nuestra boca, dar el consejo que Dios pone en nuestra boca y no nuestras emociones, ni subyugarnos debajo del poder de las personas, sino hablar lo que tenemos que hablar de parte de Dios y ser los verdaderos consejeros que hablan la inspiración de Dios y que mantienen la integridad de Dios. Así que usted puede preparar a sus hijos, porque pronto me va a decir, no, pero ya yo tengo tantos años y estudié otra carrera distinta, pero usted puede orarle al Señor y mirar si su hijo, si su hija
puede llevar el rumbo de ser una de esas personas a las que Dios quiere colocar en inminencia en medio de los gobernantes de esta tierra. ¿Amén? Y seguramente si esa es la voluntad de Dios va a respaldarlo. A veces nosotros le cortamos las alas a Dios y nos oponemos a lo que Dios quiere para nuestra vida. Vamos a orar en esta hora. Padre, damos gracias, Señor, por tu instrucción, Señor. Hemos aprendido un poco de lo que era Daniel, del tiempo en el que Daniel estuvo, Señor Padre amado, para poder entrar en el próximo capítulo, que es la lección 3, hablar sobre las lecciones, sobre las visiones del tiempo del fin, Señor. Lo que le fue revelado a Daniel sobre las 70 semanas, mi rey. A hacer el enlace entre esto y el Apocalipsis, mi rey, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas tú trayendo revelación, que seas tú trayendo, mi rey, Padre amado, cada día, Padre, un aumento, Señor, en el conocimiento y una revelación profunda sobre este libro, Señor. Queremos tener tu conocimiento y tu revelación, Espíritu Santo, pues tú inspiraste esta escritura, Señor. Que seas tú hablando y que seas tú revelándonos a nuestra vida, Señor. Toda doctrina errada, todo lo que no venga de ti, Padre amado, quítalo de en medio de nosotros y ayúdanos, Señor, a entender el propósito de estas revelaciones en nuestra vida, Señor, y en este tiempo, Señor. Gracias, bendito Dios, te damos en esta hora. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada persona que está conectada. Y como decíamos al comienzo, cuando tú comenzaste a hablar y a orar, sigue ministrando las vidas, aún mientras duerma, que sea la presencia de tu Espíritu, ministrando, mi Rey, a todo su ser, su alma, mente, cuerpo y espíritu, mi Rey. Y a estas 3 mujeres en las que especial les hablaste, yo te pido que las fortalezcas, que las levantes, Señor, y que hagas escudo alrededor de ellas, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la bendición del Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté sobre todo y cada uno de nosotros y toda nuestra parentela ascendiente y descendiente. Declaramos sin poder y sin autoridad toda obra de ataque o contraataque en contra de vuestra vida, de vuestra parentela o de vuestros asuntos, mi Rey, o congregaciones. Tú, Jehová Dios, nos guardas en paz y en bendición. Que tengan una excelente noche y un excelente descanso en Cristo Jesús. Amén y amén.